Un saludo para todos y bienvenidos a un video más. Vamos ahora a hablar sobre algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y para ello vamos a comenzar con el modelo de Malthus. El modelo de Malthus es un modelo sencillo que puede utilizarse para estimar la cantidad de individuos en cierta especie, que puede ser una especie de gorgojos, una especie de bacterias o una especie de humanos. Usualmente es utilizada para estimar una especie de, por ejemplo, de bacterias o de gorgojos, ¿sí? Donde el crecimiento suele ser de tipo exponencial. Digamos, los humanos nos complicamos de una manera un poco más complicada, depende de más factores, la tasa de crecimiento relativo de la que él habla. Entonces, el modelo Malthus establece esto, la tasa relativa de crecimiento de la población es constante. Entonces, si digamos nosotros escribimos que x igual a x de t sea la función que representa el tamaño de la población en el momento t, entonces reescribir esta afirmación que está aquí en azul, pues se vería algo de este estilo. Reescribirla matemáticamente. Siendo R una constante. Bien. Ese R se llama tasa de crecimiento intrínseco y pues va a depender de la población. Seguramente el R que le sirve a los humanos no es el mismo que le sirve a las bacterias y no es el mismo que le sirve a los hongos o gorgojos. ¿Listo? Bueno, yo quiero que note que esto es una ecuación diferencial sencilla, ¿sí? En términos de, de, de separación de variables la podemos resolver. Esto es una ecuación sencilla. Entonces, en general, digamos, podríamos ver que esto se puede escribir así. Y si a continuación integro ambos lados, pues por acá nos da un logaritmo. La estoy resolviendo en general. Por acá nos sale un RT más una constante. Y cuando aplico exponencial a ambos lados y considerando que A a la C es una exponencial, entonces llegamos a algo de este estilo. ¿Sí? Es decir, por eso hablaba de que funciona muy bien cuando yo sé que la población tiene un crecimiento de tipo exponencial. Claro, la función que resuelve la ecuación diferencial que establece el modelo de Malthus es una función exponencial, donde pues t es un número real aquí, ¿sí? Quiero que note que si yo sé, por ejemplo, la población en el tiempo cero, si yo digo x de cero es igual a cierto x sub cero, entonces cuando yo reemplazo aquí, ese x sub cero viene siendo nuestro c, porque note que esto vendría siendo x sub cero igual a c por e a la 1, perdón, por e a la 0, que es 1. Así que si yo tengo este problema acá, sujeto a esta condición diferente, a esta condición inicial, entonces pues la solución
tendría esta forma. Bien, entonces algunas observaciones que debemos hacer respecto al modelo de Malthus. La validez es solamente aproximada, ¿sí? Su capacidad predictiva está confinada a periodos cortos del tiempo, ¿sí? Es decir, esto no me va a servir para predecir el tamaño de cierta población en un intervalo de tiempo muy grande, no es adecuado. En la práctica, las tasas promedio de natalidad y mortalidad no son constantes, lo que hace que la población no mantenga este número constante aquí, ¿sí? Digamos, el número de individuos que nacen y el número de individuos que mueren, usualmente eso no es constante, esa diferencia. Por lo tanto, obviamente, nuestro R no queda constante. Ahora bien, algo que podemos observar es que si nuestro R es positivo, estaríamos hablando de un crecimiento exponencial, ¿sí? Y claro, lo podemos ver de aquí también. Si el R fuera positivo, entonces tenemos que la derivada es positiva porque esta cantidad es positiva porque esto, pues por ser el tamaño de algo, esto es positivo. Entonces la derivada es positiva, o sea que nuestra función crece. Claro, ya sabemos que la solución de esto es de tipo exponencial. Entonces, si R es mayor que cero, estamos hablando de crecimiento exponencial. Tenemos un crecimiento exponencial. Pero si R es menor que cero, o sea, si esa tasa de crecimiento es una constante negativa, entonces estamos hablando de declinación exponencial. ¿Sí? La población, el tamaño de la población está decreciendo de forma exponencial. Muy rápidamente está decreciendo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo. Entonces, nos dicen que en 1790 la población de Estados Unidos era 3,93 millones de personas, pero que en 1890 era 62,98 millones de personas. Entonces nos piden utilizar este modelo, ¿sí? Utilizar el modelo de Malthus para estimar la población como función del tiempo, ¿sí? Y nos piden también cuál sería la población aproximada en virtud de este modelo, o sea, lo que él pronostica para el año 1930. Entonces, solución. Lo primero que yo haría sería colocar esto como mi tiempo cero, ¿sí? Pensemos que t igual a cero va a representar a 1900, a 1790, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a traducir la información que está allí. Mire que me dice, en 1790, o sea, en mi tiempo cero, la población es esta. Si X es la cantidad de población, entonces X de cero está diciendo que es 3,93 por 10 a la 6. Y dice que en 1890, o sea, X de 100, ¿sí? Porque aquí hay 100, es 6,98. Entonces, X de 100, 62,98 por 10 a la 6.
¿Listo? Digamos que nosotros ya sabemos la solución porque la resolví en términos generales. Ya sabemos que la solución de la ecuación diferencial resultante sería esta. Digamos que x de t, entonces sería nuestro x sub 0, que es esta cantidad, exponencial a la rt. Ahora tenemos que encontrar quién es ese R, es decir, quién es la tasa de crecimiento intrínseco para esa población de humanos que estamos hablando aquí. Para encontrar nuestro R voy a usar el otro dato que me están dando acá. Me dice que cuando yo reemplace en 100, el resultado debe ser 62,98 millones. O sea, y de ahí pues es muy fácil despejar a R, ¿sí? Dividiendo esos números y luego sacando una exponencial para despejar. Entonces, luego de unos calculitos, uno nota que el R te da esta cantidad. Si usted no lo ve, por favor, pause el video y verifíquelo, ¿sí? Pasas esto acá, sacas logaritmo, te queda 100R, pasas a dividir el 100. Ahí está. Y si usted toma su calculadora y le da una aproximación a este numerito, pues sería algo así como, sería como esto. Por lo tanto, digamos, la función que depende del tiempo que me da el modelo predictivo de Malthus, pues vendría siendo esta vendría siendo la función que me da el modelo de Malthus. Con ella, pues la idea es predecir cuántas habitantes haya en cierto momento. Entonces, mire que aquí me dicen, ahora me preguntan, ¿cuál será la población aproximada en 1930? ¿Cuál es la idea en este caso? Primero recordar que 1790 es nuestro tiempo igual a cero. Entonces, el tiempo de 1790 a 1930 pues serían 140 años. En consecuencia, nosotros lo que tenemos que es preguntarnos cuánto es x de 140. X de 140 sería la población para el año 1930. Sí, X de 140 y bueno, pues calcular X de 140 ya simplemente es reemplazar ese valor allí. Que si usted toma su calculadora, pues esto le da aproximadamente
190 millones, 190.993.505,7. Es decir, casi 191 millones sería el estimativo que da el modelo de Malthus para esta población en el año 1930. Ese sería el estimativo que arroja el modelo de Malthus. Entonces, otro modelo muy parecido al anterior es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton establece que la velocidad con la cual se enfría un objeto es proporcional, ¿sí? La velocidad de la temperatura, ¿sí? Es proporcional, o sea, nuestra K es una constante, a la diferencia entre su temperatura T y la diferencia de la temperatura del ambiente, es N. ¿Sí? Básicamente es una ecuación como la anterior, ¿sí? Esto es una ecuación también de variables separables que se puede resolver en términos generales. ¿Sí? Es una ecuación bastante sencilla. Vamos a ver un ejemplo para esto. Este es el problema. Entonces, supongo que yo saco un pastel del horno, tomo su temperatura y tengo 300 grados Fahrenheit. Al cabo de 3 minutos, la temperatura disminuyó a 200 grados Fahrenheit. Entonces, esta es una pregunta que matemáticamente vamos a encontrar un choque porque uno sabe que esto va a ocurrir. Dice, ¿en cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente? Nosotros sabemos, digamos, por experiencia, por sentido común, que si usted está en esta situación, pues al cabo de un rato la torta ya va a estar fría, digamos, si va a tener la misma temperatura del ambiente. Veamos qué nos dice la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, este tipo de problemas hay que leerlos con cuidado, ¿sí? Hay que sacar la información que nos da el enunciado con cuidado. Vamos a decir que la temperatura en el tiempo cero, pues es 300 grados Fahrenheit, ¿sí? Al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300. Al cabo de 3 minutos, o sea, la temperatura en 3 minutos
ya es 200, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntan es, ¿quién esté? ¿Quién esté? T igual a cuánto, de tal forma que nuestra T mayúscula es la temperatura, que la temperatura en ese T sea 70. Esta es la pregunta, ¿cuál es ese T? ¿Cuál es ese tiempo que hace que la temperatura nos dé 70? Por cierto, la temperatura 70, pues es la temperatura ambiente, ¿no? Sí, la temperatura ambiente, aquí lo dice explícitamente. Bueno, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, pues podemos verlo así. Sí, yo dije que era de separación de variables. Puedo integrar ambos lados y obtengo algo como esto, ¿verdad? Cuando saco la exponencial y quito este término, llegaría a algo de este estilo. Bueno, acá me da e a la kt, la constante la ponemos por acá. Aquí me queda t menos t sub m, que yo voy a ver al otro lado. Entonces digamos que esta sería la solución en general. Entonces comencemos a poner los datos del problema del pastel. Los datos entonces me dirían, a ver, sí, porque ya sabemos que T sub m es 70. ¿Sí? Entonces debo utilizar estos de aquí para encontrar nuestra C y para encontrar la K. Entonces ya sé que cuando iguale esto, T pequeño sea 0, pues esto me da 300. Entonces 300 sería 70 más C por E a la 0, que es 1. Entonces de aquí saco que C pues es 300 menos 70, o sea 230. ¿Sí? Y sé también que cuando reemplacen 3 nos tiene que dar 200. O sea, 200 debe ser igual a 70 más nuestra C que ya conocemos por E a la 3K. ¿Listo? Note que yo que puedo restar, luego dividir por 230, nos da algo como esto, ¿sí? Y de aquí obtener, bueno, aquí puedo simplificar esto, aquí obtener que este es el valor de nuestra K. Perdón, aquí es 23, porque aquí es 230, ¿sí? Escribí 330. 200 menos 70, 130, quito este con el recíproco, paso a dividir, simplifico aquí y me queda 13 sobre 23. Y este 3 de acá, este un tercio, pues salió de esta acá. Listo. Entonces ya tengo la constante. Si usted utiliza la calculadora, pues le da que esa constante es aproximadamente, listo, ya lo sé todo, ya sé que entonces la función, ya sé que la función entonces tendría esta forma.
Esta vendría siendo la función con la que la ley de enfriamiento de Newton intenta predecir el comportamiento del pastel. ¿Bien? Entonces, volvamos a la pregunta. ¿En cuánto tiempo se enfriará la temperatura hasta la temperatura ambiente? Entonces, yo lo que necesito es igualar esto a 70, ¿sí? Pero si usted iguala esto a 70, pues rápidamente se dará cuenta que el modelo le está diciendo que usted necesita infinito tiempo. Si usted quita esto de aquí, y en últimas usted necesitaría esto. Pero esta ecuación no tiene solución. Es decir, no existe un número real tal que cuando usted lo reemplace en esa exponencial le dé cero. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que si calculamos el límite, pues eso sí te va a dar cero, el límite en t. O sea, el modelo le está diciendo no, en el límite alcanzo la temperatura ambiente. Y por eso yo decía ahora rato que estos modelos predicen bien para intervalos cortos del tiempo. ¿Sí? Entonces, el modelo no me está diciendo eso. Ahora bien, si usted reemplaza en cierto valor del tiempo, porque esto tiene una exponencial aquí, con esta cantidad negativa, yo sé que eso es una exponencial decreciente. Entonces, mire que si usted hace cierto reemplazo, pues le da una respuesta que usted puede más o menos aceptar. Yo, por ejemplo, hice el reemplazo 30. Si usted puede hacerlo usando su calculadora, y me dio aproximadamente 70.76. Claro, esa no es la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hice? Reemplacé 30, o sea, al cabo de 30 minutos, que es lo que uno esperaría más o menos que nuestra torta se enfríe, si 30 minutos, 40 minutos. Me dio por reemplazar 30. La temperatura me dio aproximadamente 70.76. Insisto, no es la temperatura ambiente, porque matemáticamente no la vas a alcanzar, solo en el límite. Pero aquí ya me está diciendo, al cabo de 30 minutos, usted casi que ha alcanzado esa temperatura ambiente. ¿Bien? Bueno, me pareció interesante mostrar este ejemplo por ese razonamiento que hay detrás.